Sean cordialmente todos bienvenidos a nuestro octavo encuentro de la semana que hemos llamado Entre la Fe y las Ciencias Bíblicas, tema que hemos tomado para nuestro tercer aniversario. Hoy, bueno, vamos a cerrar con broche de oro. Hoy en nuestra octava sesión vamos a tener a nuestro amigo, profesor y hermano en Cristo, el profesor de historia Lucas Peláez. Él nos va a tocar hoy un muy interesante tema. Nos va a hablar del cristianismo después de los apóstoles. Y en breve, ahorita le paso el micrófono, pero no sin antes recordarles que para cerrar esta semana, el día de mañana a las 3 de la tarde, hora Colombia, vamos a tener nuestras acostumbradas cafeterías, ¿eh? Donde vamos a estar los profesores compartiendo con ustedes diferentes temas que quieran abordar sobre lo que hemos conversado esta semana. Y bueno, hasta el momento nos ha confirmado el doctor Raúl Cruz el doctor Raúl Cruz nos ha confirmado su asistencia a compartir con nosotros en esta cafetería. Así que quedan cordialmente invitados, y de inmediato, por supuesto, que les presento a nuestro invitado de hoy, al profesor Lucas Peláez. Adelante, Lucas. Muchas gracias, hermano William. Un cordial saludo para todos. Gracias por acompañarnos hasta aquí, que sabemos que ha sido una semana bien exhaustiva, bien nutrida. Yo creo que todos los que hemos asistido nos hemos llevado retos, preguntas. Hemos resuelto algunas, pero hemos abierto otras, y eso hace parte de un sano estudio de la Biblia y la teología. Una cosa en que insistimos como escuela es que no le enseñamos a nuestros alumnos a repetir dogmas, sino a pensar teológicamente. Y los que han podido acompañarnos esta semana saben que han tenido que gastar neuronas. Yo sé que sí, yo sé que les ha costado, pero bueno, no se preocupen. Avancen a su ritmo, no tengan miedo, que yo sé que el Señor nos está guiando a todos en su amor y en su bondad. Bueno. Sin más preámbulo, esta mañana quiero compartir con ustedes una conferencia que he venido masticando ya hace tiempo. Eh, el cristianismo después de los apóstoles. Historia del cristianismo en el siglo segundo. El siglo segundo a menudo es un siglo muy ignorado, muy ignorado. Porque a veces, por ejemplo, los estudios sobre cristianismo primitivo se limitan en los mejores casos, en los mejores, todo el siglo primero, ¿cierto? Eh, en los estudios bíblicos locales de las comunidades cristianas de las iglesias se limitan al libro de los Hechos. Entonces eso queda por el año 62. Y ya. Pero entonces de ahí hacen un salto o lo que yo digo a veces un poco jocosamente, hacen una vuelta canela y se tiran hasta la fundación de su denominación o grupo y ya, y no pasó nada, o sea, de ahí no pasó nada. Eh, Otros tienen el siglo segundo como una aberración. ¿En qué sentido? No, hermanos, que allí fue cuando se dañó todo, allí ya no hay cristiano, allí se acabó el cristianismo. Mejor dicho, para algunos el cristianismo después de los apóstoles son ellos mismos y su denominación. O sea, de ahí como que no, el gran agujero negro de la historia. Hoy vamos a ver un poco esa dinámica de los sucesos, eh, y más que los sucesos, porque la historia que pretendo contar no es tanto acontecimental, no voy a caer en una narrativa de esto pasó, después esto, de pronto en algunos aspectos, pero sí quiero que tratemos de penetrar en las reflexiones, las preguntas, los problemas y las angustias de esa generación y generaciones que siguieron a la muerte de los apóstoles. Eh, y como
los que han estudiado conmigo saben que me gusta meterlos en la escena. Voy a preguntarles muchas cosas, sé que no van a poder inicialmente responder, pero al menos trate de ponerse en la película. Vamos a ubicarnos inicialmente en el año 101. Según algunas fuentes, principalmente la obra de San Jerónimo, pero también hay otras referencias en Ireneo de León y otros personajes. El año 101, en la ciudad de Éfeso, muere el apóstol Juan, hijo de Zebedeo. Hasta donde sabemos era el último que quedaba vivo de los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. Hay un silencio sepulcral en todas las iglesias y no podía faltar de pronto la inquietud. Bueno, ¿qué sigue? Resulta que había comunidades cristianas a lo largo de buena parte del Imperio Romano ya. Esa zona especial en torno a la ciudad de Éfeso, lo que hoy conocemos como Asia Menor, hoy en día Turquía, pululaban comunidades cristianas en casi todas las ciudades, en casi todas las ciudades. Era un foco de cristianismo bien importante al finalizar el siglo primero y empezar el siglo segundo. Entonces comienzan a surgir muchas preguntas y problemas que venían del siglo primero, pues no se habían resuelto del todo. Hágase usted conmigo la siguiente pregunta. A ver, cuando estaban los apóstoles teníamos un referente de autoridad muy, muy importante. O sea, si queríamos consultar cuál es la verdad cristiana más pura, pues el referente obligado era uno de los apóstoles. Fácil, era fácil. Bueno, estaban regados por medio mundo, pero bueno, al menos uno sabía que tenía que viajar a tal parte y allá se lo encontraba. Allá encontraba a Felipe, a Pedro, a Juan, a Mateo, etcétera, etcétera. Pero ha muerto el último. ¿Cómo garantizar que lo que continúa no se ha alterado, no se ha cambiado? ¿Cómo lo garantizaría usted? ¿A qué autoridad apelaría? ¿Cuál sería su fuente fiel de información? Los pongo en ese escenario porque ese fue el escenario de la segunda generación de cristianos. Me refiero a los que siguen después de los apóstoles. Pues a esa pregunta hubo varias respuestas. Yo sé que algunos acá sin duda pensaron en respuestas muy obvias o aparentemente obvias, pero por lo general obvias para nosotros. Algunos habrán pensado, no, hermano, ahí tenemos la Biblia, pues yo me pego de ahí. Hermano, a principios del siglo segundo no existía la Biblia como usted y yo la conocemos. El Nuevo Testamento no existía, ni nada que se le pareciera. Eh, sí había unos escritos, ya había unos escritos, las cartas paulinas, los textos de los evangelios, pero eran literatura común y corriente de la época para ellos. Sí, algunos valorados como una especie de herencia para algunas comunidades, pero no más que eso, no más que eso. Vamos a adentrarnos en el espectro de respuestas que va a ocasionar esa situación de orfandad. Algunos acudieron a una fuente más espiritual, otros acudieron a personas aún vivas, otros sí se van a refugiar en escritos que corrían, otros van a producir otros escritos. Vamos a adentrarnos en eso, pero tenga esta pregunta presente. ¿Cómo resolves el asunto de qué autoridad
es la más fiel en este asunto. Ha muerto el último de los apóstoles. ¿Cómo garantizar la verdad cristiana? ¿Cómo le harías vos en esa situación? Vamos a estudiar cómo lo hicieron al menos la mayoría de personas en esa primera mitad del siglo segundo y a lo largo de todo el siglo segundo. Voy a leerles inicialmente eh, una cita de uno de aquellos testigos de principios del siglo segundo, probablemente discípulo del apóstol Juan, Papías de Hierápolis. En un fragmento de sus escritos, él dice lo siguiente: no vacilaré en ponerte de acuerdo con las interpretaciones, todo cuanto un día aprendí muy bien de los presbíteros y que bien recuerdo, segurísimo como estoy de su verdad, porque yo no me complacía como hace la gente en los que mucho hablan, sino en los que enseñan la verdad, ni tampoco en los que recuerdan mandamientos ajenos, sino en los que traen a la memoria los que se han dado a la fe de parte del Señor y nacen de la verdad misma. Y si acaso llegaba alguno que había seguido también a los presbíteros, yo procuraba discernir las palabras de los presbíteros. ¿Qué dijo Andrés, o Pedro, o Felipe, o Tomás, o Santiago, o Juan, o Mateo, o cualquier otro de los discípulos del Señor? ¿Y qué dice Aristión y el presbítero Juan, discípulos del Señor? Porque yo pensaba que no me aprovecharía tanto lo que sacara de los libros como lo que proviene de una voz viva y durable. Este es el pensamiento de este caballero, Papías de Hierápolis. Está citado en el libro Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesarea, escrito en el siglo IV, pero conserva citas de libros perdidos hoy en día, pero eh, que seguramente estaban muy presentes en aquella época. Resalto las palabras en negrilla, porque yo pensaba que no me aprovecharía tanto lo que sacara de los libros como lo que proviene de una voz viva y durable. Hoy, sin duda alguna, para la mayoría de nosotros, no solamente por nuestro modelo de cristianismo, sino por la misma cosmovisión y los valores de nuestra era, el texto escrito está firme, es sólido, es muy importante. En esta época no tanto. Uno, por accesibilidad. Dos, porque como él mismo lo está citando, había testigos vivos, había discípulos directos de los apóstoles, probablemente él era uno. Y él, mejor dicho, él no le iba a cambiar un libro por escuchar la voz viva, como él lo dice. Y esta era la opinión de varios, con toda seguridad, con toda seguridad. Tenemos que entender cómo se garantizaba, digámoslo así, la autoridad académica en aquella época. Hoy en día, ¿cómo buscamos un referente autorizado que me pueda enseñar algo a mí? Muéstreme los cartones, muéstreme de qué universidad salió, ¿cierto? Entonces nos importa si tiene un pregrado, si tiene una maestría, si tiene un doctorado, etcétera, etcétera, lo pedimos. Pues en aquella época, ¿cómo se garantizaba esto? ¿Cómo se mostraban los cartones? Pues eso lo encontramos precisamente en una famosa y célebre cita, Primera de Corintios 1:12, donde están las famosas palabras que pululaban en la iglesia de Corinto, donde algunos decían, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Esas eran las maneras en que las personas, los maestros de aquella época, certificaban autoridad. Ah, es que yo soy discípulo de tal, yo soy discípulo de tal, yo soy discípulo de tal. Hoy no hablamos así, pero en esta época sí. En esta época era la manera de presentar credenciales, digámoslo así. Entonces usted no sacaba un cartón de una universidad, sino que decía, vea, yo fui discípulo de Apolo, yo fui discípulo de Pedro, bueno.
Resalto otra cosa sobre esta cita antes de continuar. Aquí sabemos que Pablo nos está hablando de un problema de la iglesia de Corinto, probablemente por antes de los años 50 y 60 del siglo primero. Pero ya en esa cita se ve la semilla de un problema posterior. Porque resulta que cada uno de estos personajes va a representar una tendencia que se va a volver un formato de cristianismo, o en otro vocabulario que hemos usado comúnmente en esta época, o en una de las sectas del cristianismo de aquella época. Entonces tenemos a Pablo, el apóstol de los gentiles. Tenemos a Apolos, el maestro alejandrino, muy incrustado en el mundo griego, pero un gran conocedor de la ley. Tenemos al apóstol Pedro, referente favorito de la comunidad judio-cristiana. Y tenemos al mismo Cristo, que nunca ha dejado de ser, primeramente, el Señor, y segundo, la credencial más preferida. La credencial más preferida. Desde los historiadores que se dedicaron a la historia del cristianismo en el siglo XIX, se dibujaron cuatro grandes líneas eh, de ramas en las que se empieza a configurar el cristianismo en el siglo segundo. Esto es casi aceptado por la mayoría de los historiadores del paleocristianismo o cristianismo primitivo. Algunos varían los nombres, pero en general están de acuerdo en que estos eran los cuatro grandes movimientos cristianos que se consolidaron en el siglo segundo. Ahora los vamos a ver en detalle, por ahora los cito. Por un lado están los judio-cristianos, que en el segundo siglo se les comienza a reconocer como los ebionitas. Por el otro lado, la gran iglesia o protocatolicismo. Según el autor, usted va a encontrar un nombre u otro. Por otro lado estaban los montanistas y por el otro lado eh, los gnósticos, cristianos gnósticos. Aclaro eso, aclaro eso. Entonces, mire que en los nombres de aquella cita de Primera de Corintios 12 ya se dibujan esas escuelas, esas sectas, esas tendencias. Y en el siglo segundo se van a consolidar de una manera bien fuerte, y van a pasar más cosas pues en el desarrollo de los siglos, pero generalmente cuando estudiamos esto en los seminarios de historia del cristianismo que imparto, muchos se dan cuenta y me dicen: profe, ahí se da uno cuenta que esto como que no ha cambiado mucho. Bueno, seguramente alguno quedará con esa sensación hoy. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Desde más o menos el año 64, con el incendio de Roma, comienza lo que hemos denominado las persecuciones imperiales. En el siglo segundo se va a consolidar es la manera jurídica como se van a llevar a cabo esas persecuciones, pero todavía la persecución no es tan sistemática como a veces tradicionalmente se cree. De hecho, solamente hay dos periodos en el siglo segundo donde se puede hablar de persecuciones fuertes, y es durante el gobierno del emperador Trajano, en casi la primera década del siglo segundo, y durante el gobierno de Marco Aurelio, que es donde tenemos algunos hitos de persecución, sobre todo los mártires de la Galia en la época de Marco Aurelio. Básicamente, ¿por qué se acusaba a los cristianos? No puedo entrar en detalle, hay otra conferencia que dicté y la pueden encontrar en el canal donde hablo de lleno de las persecuciones imperiales. La pueden encontrar allí en el canal, pero voy a resumir esto así. A los cristianos se les acusaba de crimen de lesa majestad porque no adoraban al emperador. Eso era un crimen casi equivalente a la alta traición hoy en día. Eh, Como el culto cristiano
hacia finales del siglo primero y obviamente el siglo segundo siempre se celebraba en privado, pues les comenzaron a levantar muchos rumores o chismes. Aquí tenemos unos datos que nos da Tertuliano y nos dice lo siguiente. Se rumorea que somos los más criminales por el rito de infanticidio, por el convite hecho con él y por el incesto cometido tras el banquete que, según dicen, facilitan los perros derribando las luces, es decir, convertidos en alcahuetes de tinieblas con el fin de ocultar los desenfrenos impíos. A ver, voy a poner un ejemplo muy gráfico aquí. Me voy a volver a la primera lámina. Piense que usted no es cristiano. Usted no sabe nada de la Biblia, nada de eso. Y a usted le dicen que esa imagen que tiene ahí es cristiana, que es un referente de la religión cristiana. ¿Usted qué se imagina de tal religión? Solo tiene esa imagen, solo va a escribir. Tiene muchos elementos allí, pero quiero resaltar este elemento acá. Al parecer, tenemos un grupo de personas adorando una oveja. Tengan en cuenta que esa persona no sabe nada del vocabulario simbólico del cristianismo. Entonces va a comenzar a entender que esa religión adora una oveja. Eso comienza a pasar con el populacho romano. Se empiezan a imaginar por el vocabulario altamente simbólico de los cristianos y encima un culto secreto, todo tipo de cosas. Eso es lo que está evidenciando Tertuliano aquí. Eh, Encima se tratan unos a otros de hermanos y agréguele, se saludan con beso. Entonces, claro, ellos sale este tipo de rumores que sacrificaban un niño, porque el vocabulario cristiano sí habla de sacrificio, lo saben, pero simbólicamente. Pero la gente de afuera no entendía eso. Entonces, elaboran todo este tipo de conclusiones, falsas por supuesto, pero eso le da pretexto al populacho romano en todas las ciudades para atacar y perseguir a los cristianos y acusarlos de crímenes que aún para un imperio tan liberal, y perdónenme el anacronismo, eran horrendos, eran horrendos. Y, por supuesto, uno muy común que se les endilgaba a los cristianos era el crimen de ateísmo, porque no creían en el panteón greco-romano. Bueno, al principio del siglo segundo, en un intercambio de cartas del emperador con un administrador local, el emperador recomienda esto que se vuelve una especie de ley. A esto se le conoce como la Rescriptio de Trajano. Entonces dice, la autoridad oficial no debe tomar la iniciativa en las pesquisas, es decir, los soldados romanos no van a andar buscando cristianos, déjenlos quietos. Pero si son denunciados, ellos van a ir al tribunal romano y pasa lo siguiente. Los denunciados que nieguen su condición de cristianos o que renieguen de ella por la apostasía, es decir, sacrificando ante la imagen del emperador, eso era clave en los procesos de persecución en el siglo segundo, aun cuando hubieran cometido un crimen legal de serlo, tienen que ser absueltos. O sea, el cristiano que era llevado al tribunal y sacrificado ante la imagen del emperador, se puede ir tranquilo, no debe nada, vale. Pero resulta que la mayoría no harían eso ni amenazados de muerte y en efecto varios murieron por eso. Y mira el tercer punto, los que confiesan su fe cristiana deben ser condenados. Entonces ahí están varios de los procesos que se llevaron a cabo en el siglo segundo, que no fueron tantos a veces como se exagera. Como le digo, hubo dos focos de persecución durante el gobierno de Trajano y durante el gobierno de Marco Aurelio. Quizás el más emblemático, como le decía, es los mártires de la Galia, eh, donde padecen el martirio la famosa Blandina y sus amigos o sus hermanos. A lo largo del siglo segundo, hay toda una serie de escritores que escriben de varios temas con varios énfasis, con varios propósitos, pero básicamente se organizan en dos tipos de autores. Por un lado tenemos los padres apostólicos y por el otro lado los apologistas. Los padres apostólicos
son los escritores de casi que la generación inmediata a los apóstoles. Y la mayoría discípulos directos o de una segunda generación, discípulos de discípulos. Y sus documentos son realmente muy sencillos, no son complicados, no son tratados de teología. Es ridículo buscar teología en estos documentos, porque responden a asuntos muy puntuales de una comunidad, de una pregunta que hicieron así sencilla, de asuntos de orden sencillo. Entonces son documentos de carácter concreto y ocasional, priman los temas morales, disciplinares, cultuales. Allí no hay grandes discusiones de doctrina, no las van a encontrar. Se puede extraer por una exégesis y una interpretación de los lectores modernos y de los estudiosos modernos, pero no van a encontrar así la gran explicación doctrinal de ningún tema, porque ni estaban pensando eso ni pretendían responder a eso. Algunos de estos escritos gozaron de tanta autoridad que incluso fueron considerados canónicos por los cristianos de varios siglos hacia adelante. Varios de estos escritos literalmente casi quedan en nuestras Biblias, como son la Didache, la primera carta de Clemente a los Corintios y el Pastor de Hermas. Y también la Epístola a Bernabé. No es sino que miren los libros que están en el Nuevo Testamento en el Códice Sinaítico. Busquen la lista de libros del Nuevo Testamento que están en el Códice Sinaítico y se van a encontrar algunos de estos libros que pertenecen a esa colección de los padres apostólicos. Hacia la segunda mitad del siglo segundo aparecen estos escritores eh, que hoy conocemos como los apologistas. ¿Quiénes son ellos? Son los cristianos intelectuales, o sea, toda esa corte de gente que comienza a entrar a las filas del cristianismo, pero son gente ilustrada, son gente que lee, gente que escribe y comienza a hacer su labor de defender la fe que ahora creen. A ellos por eso se les llama los apologistas. Apología, recuerden que en griego es presentar defensa. Y sus textos empiezan a enriquecer el discurso cristiano, para bien o para mal, para bien o para mal. ¿Qué hacen ellos? Comienzan a escribir sobre lo que creen y practican. Algunos datos importantes. Actúan casi todos en el oriente griego. Su lengua va a ser, por excelencia, el griego. Y eso empieza a decir cosas. ¿Qué comienzan ellos a hacer? Sus textos, a diferencia de los padres apostólicos, sí empiezan a explicar más cosas. Empiezan a explicar la moral, o sea, cuáles son sus valores morales, cuál es la práctica cristiana, y empiezan a explicar los ritos. Precisamente, como les decía, uno de los problemas de las persecuciones era que el culto cristiano era secreto, y muchas veces era en la noche. Entonces, imagínense, entonces ellos explicaron qué era lo que hacían, que no se comían ningún niño, que no tenían una orgía de todos contra todos, no, que se reunían a partir del pan, a partir de repartir el vino y lo que creían y lo que enseñaban. Eh, Otra línea de los apologistas va a presentar una teología contra la teología grecorromana. Entonces van a atacar la superstición pagana, denunciando toda la inmoralidad de las divinidades paganas. Lanzan riste contra todo el panteón grecorromano. Elemento clave: usaron la cosmovisión griega para explicar la vida y creencias cristianas a sus opositores. A ver, recuerde que el mensaje cristiano, su matriz es judía, y los griegos no entendían eso. Pero resulta que los judíos tampoco pensaban en los mismos problemas que los griegos. Entonces, en ese paso de traducir el mundo judío al mundo griego, hubo que explicar cosas que los judíos nunca se habían preguntado. O sea, no eran, digámoslo así, eh, no eran sus paradigmas, no eran paradigmas de los judíos, eran paradigmas y problemas axiomáticos de los gentiles, de los griegos.
Entonces a ellos empiezan a responder los apologistas, empiezan a cuestionar, y aquí es donde empieza a surgir, digámoslo así, una teología propiamente cristiana, en esa necesidad de explicar el mensaje cristiano al mundo griego. Digámoslo así, con los judíos no hubo mucho problema porque entendían mucho de los conceptos bases. Los griegos no lo entendían. Entonces a los griegos había que explicarle más, había que crear un discurso. ¿Y quiénes van a empezar a hacer eso? Van a dar los primeros pasos, los apologistas. Por eso sus textos no se les puede pedir un carácter doctrinal como lo pediríamos hoy en día, pero son la base. Son la base. Ellos comienzan ese intento de explicar y de responder esas preguntas que nunca se habían hecho los judíos, pero se las estaban haciendo a ellos. Entonces, mal que bien o para mal, ellos enfrentaron la tarea. Hoy, digámoslo así, nosotros como cristianos del siglo XXI estamos recibiendo preguntas, estamos recibiendo retos que los cristianos de hace 200, 300 años ellos no tenían por qué responder eso. Por ejemplo, un reto teológico de nuestra generación es todo lo que tiene que ver con el discurso del GTV y todo lo que tiene que ver con la bioética, con la ética en torno al uso del genoma humano. O sea, ese es nuestro debate o uno de nuestros debates teológicos. Alguien en el siglo XVI no tenía por qué pensar eso, ni tenía por qué entrar en ese debate. Eso no les tocó a ellos, eso nos tocó a nosotros. Hago esta aplicación para que entendamos un poco a estos personajes y no tratemos de condenarlos por lo que ellos hicieron. Ellos están respondiendo a los retos de su época. Y esos eran los retos de su época. Varios de estos textos de las apologías se escribieron directamente al emperador y al Senado, al Senado. Los más célebres de ellos, las apologías de Justino Mártir, la apología de Tertuliano, apología de Atenágoras. Hay toda una gama de estos textos de diferente índole. Ahora sí vamos a entrar en explicar esos cuatro grandes movimientos o tendencias cristianas. Comenzamos por el judio-cristianismo, que ya hacia el segundo siglo se le comienza a conocer como, se les denomina los ebionitas, y ellos parten de la comunidad cristiana de Jerusalén que se había enfilado en torno a Jacobo, el hermano del Señor. Jacobo es martirizado por allá en la década del 50, no recuerdo año propio, y a la muerte de él se elige a Simeón, hijo de Clopas, primo del Señor, y este señor tiene una dirección larga, muere en el 107, imagínense. Allí tenemos la referencia de quien nos da este dato. La sigla H es Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesarea, para que lo tengan presente para todas las citas de aquí en adelante. Nos dice también Eusebio que hasta la sedición promovida en el año 12 de Adriano, esto es ya la de Bar Kokhba, se cuentan 13 obispos, todos ellos pertenecientes a la circuncisión, o sea, judíos, judíos que creían en Cristo. Comienza a desarrollarse dentro de ellos la cristología adopcionista. Miren, uno de los elementos que va a diferenciar a estas tendencias cristianas es la cristología. Eso va a ser una de las características que los va a diferenciar. Y los ebionistas, en diferentes medios, van a tomar una cristología adopcionista, es decir, Jesucristo no es ni consustancial ni coeterno, sino que es hijo de Dios adoptado y divinizado. ¿Diferían en qué momento? Algunos decían que desde el nacimiento, algunos decían que en el bautismo, pero en general era una cristología adopcionista. Aclaro un concepto para que me entiendan. Cristología básicamente es la explicación acerca de la naturaleza
de Cristo y su relación con la deidad. Ese es a simples rasgos qué es cristología. Los ebionitas tenían una cristología adopcionista. Eso es lo que acabo de explicar con diferentes matices porque también hay varios grupos, no es uno solo. Eh, Recuerden que como era propio de esta época, todo el mundo tenía que presentar unas credenciales. ¿Cuáles eran las credenciales? Sus maestros. ¿Y en torno a quién se van a enfilar los ebionitas? Al apóstol Pedro y a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces ellos van a decir que eran enseñados por Pedro y por Jacobo. Para de contar. Tenían unos textos que empezaron a valorar más. Muy probablemente su evangelio preferido era el de Mateo. Y por ende, y por una lógica natural, van a rechazar todo el corpus paulino. Ellos van a ver a Pablo como un gran hereje. Los ebionitas no van a querer a Pablo ni poquito porque ellos van a continuar con algunos ritos de la ley. Algunos datos históricos que nos dan Eusebio y Justino Mártir. Después de la rebelión de Bar Kokhba y de la expulsión y aniquilación de los judíos de la ciudad, eh, recuerden que en esa época es que se le cambia el nombre a Jerusalén por Aelia o Elia Capitolina, eh, llenan a Jerusalén de cristianos. ¿Pero qué cristianos? Ya no hay judíos, ya no hay cristianos judíos, los expulsan. Eso nos relata Eusebio y Justino Mártir unos 30 años después va a escribir en uno de sus textos, nos dice que hay dos grupos de judaizantes que creen en Jesucristo, como les he explicado, pero se agrupan en estas dos tendencias. Por un lado, están unos que guardan lo que es posible de la ley de Moisés, guardan la circuncisión, los sábados y las prescripciones de la ley, pero no obligan a los demás a practicar ni a guardar eso. Y convivían con otros cristianos. Este es un grupo. Pero había otro, por otro lado, que viven conforme a la ley de Moisés y sus prescripciones, tienen fe en él, comillas, así lo cita Justino Martín, Cristo de Dios. Cristo de Dios. Y eso dice mucho de su cristología. Pero, miren esto interesante, no conviven ni consideran creyente a quien no se someta a lo anterior. Ahí ya vemos dos tendencias. Esto lo ilustra Justino Mártir en el diálogo con Trifón. Ahí está la referencia para quien quiera buscar el dato. Por otro lado, otros cristianos van a responder a esas inquietudes que les planteaba al principio de otra manera. A este segundo grupo, como les decía, se le denomina gran iglesia o protocatolicismo. ¿Cómo se van a organizar ellos o ellos dónde van a ver su referente de autoridad? En los ancianos. Y ellos van a ser los que van a organizar esa primer triada jerárquica que se enfila de la siguiente manera: obispos, presbíteros y diáconos. En un primer momento, los obispos y los presbíteros era un término indistinto, no se separaba, pero en el siglo segundo se comienza a delimitar y aparece una figura que se conoce en la historia del cristianismo como el obispo monárquico, o sea, el obispo único, único, porque cuando aparece la palabra obispo en el Nuevo Testamento, la van a encontrar siempre en plural. Eso ténganlo presente. Y se usa indistintamente con el término presbítero. Entonces, por allá al principio, en la primera década del siglo segundo, Ignacio de Antioquía va a escribir en un lenguaje bien tajante y va a decir cosas como lo siguiente: no hay más que un solo obispo, juntamente con el colegio de ancianos, los presbíteros, y con los diáconos. Y miren esta cita un poco más atrevida. Eh, que todos reverencien a los diáconos como a Jesucristo, como también al obispo, que es figura del Padre, a los presbíteros como senado de Dios y como asamblea de los apóstoles. Quitados estos, no hay nombre de iglesia. O sea, si no hay esa tríada jerárquica, ahí no hay iglesia, eso no significa nada. Entonces, resulta que este sistema de cristianismo, esta organización,
se va a enfilar en torno a dos conceptos fundamentales para ellos, que son la tradición apostólica y la sucesión apostólica. ¿Qué es eso de la tradición apostólica? Lo leo y explico algunos detalles más. Será el argumento de las comunidades cristianas para defender su propia costumbre respecto a otras cristiandades, alegando que fue la tradición recibida por ellos desde su apóstol fundador. La idea de la sucesión apostólica se desarrolló en base a la tradición apostólica como forma de salvaguardar la forma de culto considerada original. Y es decir, ellos van a alegar que su forma de culto, su forma de doctrina y su forma de práctica la recibieron directamente de uno de los 12 apóstoles, cualquiera sea, aquí es indistinto. Pero resulta que eso solito, esa idea solita es una pata coja. Entonces tiene que ser sustentado en otro. Y aquí es donde entra la sucesión apostólica. Estos dos conceptos van de la mano. Proposición cristiana que a partir de ese momento se encargó de recopilar y organizar las listas episcopales de las comunidades cristianas, retrotrayendo su origen, de ser posible, a la figura de uno de los 12 apóstoles originales de Jesucristo. Entonces, listo. ¿Cómo garantizamos que esa fue la enseñanza del apóstol Juan, Felipe, Pedro, Tomás? ¿Cómo lo garantizamos? Pues por una serie de maestros. O sea, Pedro le enseñó a tal le enseñó a Sutano y Sutano me enseñó a mí. Entonces se comienzan a redactar listas. Eso es la sucesión apostólica. Las más antiguas, quizás donde se empieza eso, están registradas en la obra de Ireneo de León contra los herejes en la segunda mitad del siglo segundo. Son las más antiguas que conocemos, pero se comienza a volver una tendencia y una moda en estas comunidades. Principalmente, ¿de dónde surgen las comunidades de la gran iglesia? Curiosamente, de la obra del apóstol Pablo, porque él fue el apóstol de los gentiles y es principalmente en esas iglesias de la gentilidad donde se empieza a organizar este sistema. Orígenes en el siglo tercero nos va a decir lo siguiente. Hay que guardar la doctrina de la iglesia, la cual proviene de los apóstoles por la tradición sucesoria y permanece en la iglesia hasta el tiempo presente, y solo hay que dar crédito a aquella verdad que nada se aparta de la tradición eclesiástica y apostólica. Entonces, miren cómo respondió esta parte de la cristiandad a ese reto de, bueno, ¿qué hacemos ahora que los apóstoles no están? Pues, ¿cuál fue la respuesta? Tradición apostólica y sucesión apostólica. Bueno, otra parte de los cristianos, ¿cómo va a responder a eso? Influenciados por el mundo griego, pero principalmente por las religiones orientales, principalmente el zoroastrismo, aparece un modelo de cristianismo que a veces es complejo de definir, pero voy a tratar de trazar sus grandes líneas. Se puede definir como un conjunto de enseñanzas cuyas raíces más profundas se encuentran en las antiguas religiones orientales místicas de línea dualista, zoroastrismo. Eh, Sus poseedores y propagadores manifiestan o manifestaban ofrecer a sus discípulos y adeptos el verdadero conocimiento, palabra gnosis en griego, de la divinidad, y el auténtico camino para la liberación del mal. Por ende, el problema del mal es un tema transversal de los diferentes movimientos gnósticos. ¿Qué ofrecían los gnósticos? Liberación del mal. Interior, exterior, para el mundo, etcétera. Se puede hablar de que este movimiento es una simbiosis de las religiones orientales con la filosofía griega. Característica cristológica, cristología docetista. Docetista. Uno de los principales conceptos de la cosmovisión del gnosticismo era la asociación de la materia con el mal, lo físico está asociado con el mal. Por ende, Dios
que ese es el sumo bien, no se puede hacer materia, no se puede hacer carne. Entonces, ¿cómo van a resolver ese dilema los cristianos gnósticos? Ellos van a decir que Jesucristo no era de carne, que era una apariencia. Eso es la cristología docetista, era casi que un espíritu. Eh, de hecho, esta línea comienza a aparecer desde finales del siglo I y se empieza a notar en los escritos, sobre todo en las epístolas del apóstol Juan. Y en algunos textos del apóstol Pablo ya notamos que esta idea había comenzado a surgir. O sea, porque se empieza a negar la encarnación de Cristo. Eh, el gnosticismo cristiano también son varios movimientos. Hay unas características generales, pero hay matices diferentes. Eh, de los gnósticos es que van a surgir muchos de los evangelios apócrifos. Recuerden que los evangelios apócrifos se pueden clasificar de varias maneras y no todos los evangelios apócrifos son gnósticos. ¿Cuáles son gnósticos? Con toda seguridad, todo el que evidencie una cristología docetista es de origen gnóstico, porque ellos comienzan a enfilarse allí. Quizás el maestro gnóstico, y algunos ni siquiera lo clasifican aquí, es el famoso Marción de Sinope. Eh, recuerden que este personaje es muy importante para la historia del siglo segundo porque va a ser un verdadero reto para la gran iglesia, para el movimiento que acabamos de ver, porque va a ser una antítesis a ellos. Eh, y él es el primero que se va a atrever a hacer una lista de libros. Marción. Marción hace una lista de libros, desconecta el Antiguo Testamento del Nuevo. Es de los primeros que tenemos memoria, por no decir el primero, que tenemos memoria que dijo que el Dios del Antiguo Testamento nada que ver con el Nuevo, que ese es otro personaje y era como malito, según la visión de Marción y de la teología gnóstica, porque les digo un detalle, amo de chiste, pero tratando de explicarlo. Si a usted le parece complejo entender así sea los planteamientos de la doctrina de la Trinidad, ni qué le cuento de la teología gnóstica, que tiene más de 40 entidades en la deidad. Ellos explican la deidad con un concepto que se denomina el pleroma, que está lleno de entes y Jesús es uno de ellos. Vea, eso es muy enredado, muy enredado. Yo he leído eso varias veces y me cuesta demasiado explicarlo, pero eh, y varía de grupo en grupo. De un grupo en grupo varía. Bueno, ¿qué énfasis también van a hacer los cristianos gnósticos o los maestros cristianos gnósticos? Ellos van a decir que tienen una revelación oculta que se le dio solamente a uno de los apóstoles y que Jesucristo solo se la dio a ese apóstol y que ese apóstol se la dio a ellos, que ellos solo la tienen. Que ellos tienen un conocimiento que no es para todos, que es solamente para unos elegidos, iluminados y únicos. Eso va a ser parte fundamental de la enseñanza gnóstica. Tenemos varios célebres maestros también de la primera mitad del siglo segundo. Quizá los más célebres son Valentín y muy probablemente su texto sea el conocido como el Evangelio de la Verdad. Tenemos a Cerinto de finales del siglo primero, que muy probablemente el apóstol Juan lo enfrentó. Y por supuesto, Marción de Sinope, del cual les hablé anteriormente. Pasamos al otro, pasamos al otro lado, el montanismo. El montanismo surge en torno a la figura de un neófito llamado Montano por la década del 170, quien se decía el portavoz del Paracleto tras unos eventos de éxtasis. Lo voy a decir en términos jocosos pero respetuosos. Era el montanismo es como el pentecostalismo de la época, para que me entienda, para que me entienda. Eh, tenemos por un lado los que se enfilan en su modelo de autoridad en torno a los ancianos, presbíteros, la gran iglesia. Los ebionitas también comparten esa autoridad, pero con otros ancianos,
y empiezan a preferir unos textos sobre otros. Tenemos por el otro lado el gnosticismo, que tiene también un modelo un poco diferente a los dos anteriores, pero el montanismo va a poner su fuente de autoridad en el Espíritu Santo. Ellos van a decir que a ellos los guía el Espíritu Santo, que cuáles libros, que cuáles ancianos. De hecho, un lenguaje que van a usar los montanistas para referirse a la gran iglesia es la, la, la iglesia de los psíquicos. Y es un lenguaje peyorativo de aquella época. Ellos, no, es que usted necesita de los ancianos, no, qué pesar de usted, no. A nosotros nos habla el Espíritu Santo directo. No necesitamos ni textos ni voces de autoridad. La voz autorizada para ellos era el Espíritu Santo. Van a hablar de profecía para arriba y para abajo. De hecho, algunas de sus máximas representantes son dos profetisas, Priscila y Maximila. Ojo aquí a la aparición de mujeres en estos movimientos. Ojo aquí. Las mujeres van a jugar un rol muy activo en el montanismo, muy activo. Estos tres personajes, o sea, Montano, Priscila y Maximila, no escribieron nada, pero se recopilaron una colección de 14 oráculos, o sea, profecías, que surgieron en momentos de éxtasis profético. Más o menos, ¿qué creían y predicaban ellos? En términos morales y doctrinales generales, sí, era una predicación que que no descuajaba el Antiguo Testamento. Se podía considerar cristiana cristocéntrica, no diferían mucho en la cristología de la gran iglesia. De hecho, digámoslo así, el montanismo surge dentro de ese sistema de la gran iglesia, pero mire las tendencias que empiezan a tomar. Son un grupo apocalíptico incisivo. Ellos dicen que el Señor viene mañana, o sea, prepare que viene mañana, y afirmaban que la Nueva Jerusalén bajaría entre las ciudades de Pepusa y Timión, si la memoria no me falla, ciudades de Asia Menor, y tenían prácticas muy rigoristas, pero mucho. Practicaban la renuncia al matrimonio, claro, como el Señor viene mañana, pues ¿para qué me voy a casar o para qué voy a tener esposa y mucho menos para qué voy a tener hijos? Ayunos severos, eh, estaban listos para morir como mártires. Mejor dicho, casi que lo buscaban. Y como ya les he venido diciendo, un énfasis especial en los carismas del Espíritu Santo, sobre todo la profecía. Por eso les dije, a modo de comparación, eran el pentecostalismo de la época. Eh, el montanismo, ¿qué va a hacer? Ya les dije que surge de ese modelo de la gran iglesia, pero ellos comienzan a ver que la gran iglesia se está relajando, está como que muy liviana. Entonces ellos se presentan como una propuesta radical sobre las costumbres tradicionales del cristianismo. Y esto es un movimiento que se ha repetido vez tras vez en la historia del cristianismo. El cristianismo se relajó, el cristianismo está arruinado, vamos a restaurarlo. ¿Les suena familiar ese discurso? Pues en esta época quienes representaron eso, al menos una de esas vías, va a ser el montanismo. Pusieron su fuente de autoridad en la actividad profética y no en sujetos autorizados ni escritos, ya les había mencionado. En el desarrollo del movimiento asumieron una cristología monarquianista y modalista. Para que me entiendan al menos el concepto del modalismo, ellos enseñaban que referirse a Dios Padre y al Hijo era maneras de referirse al mismo Dios, porque simplemente eran variaciones del nombre, no había entes diferentes allí, eran lo mismo, eran maneras de referirse a eso, solo que en un momento le llamaron así y en otro le llamaron de otra manera. Tenemos noticias de que comunidades de ciudades enteras se hicieron montanistas. Tenemos el dato de que la comunidad cristiana entera de la ciudad de Tiatira en algún momento fue toda montanista. Las comunidades montanistas estaban regidas por profetas que surgían por los respectivos éxtasis.
se recogían ofrendas y se estableció el sostenimiento de predicadores pagos. Son los primeros que sabemos que hacen esto en el mundo cristiano. Sus comunidades comienzan a desaparecer en el siglo IV o a asimilarse a la gran iglesia. Es muy célebre en la historia del cristianismo de los primeros siglos la conversión de uno de los principales autores de los mal llamados padres de la iglesia, como Tertuliano, y Tertuliano terminó sus días como montanista, porque el montanismo llega a un momento en la segunda mitad del siglo segundo donde es proscrito por la gran iglesia, condenado como herejía, y se empiezan a separar las comunidades, pero en unos primeros momentos estuvo dentro de las comunidades de la gran iglesia. Recuerden que el montanismo aparece como una reacción radical sobre lo que estaba pasando en la gran iglesia. Y hay unos debates puntuales, sobre todo hacia finales del siglo segundo, inclusive debates entre obispos de, venga, ¿usted por qué está tan relajado con el pecado? ¿Usted por qué está permitiendo eso? De hecho, hay un famoso intercambio de textos con Hipólito de Roma, porque Hipólito de Roma desconoce al obispo romano porque a sus ojos estaba siendo muy indulgente con el adulterio. Ese es un caso que pasa. Y un caso que va a ser un tema que se va a tocar varias veces en el siglo segundo, que es el asunto del rigorismo, de qué tan radical deben ser los cristianos y se llegan a extremos que hoy en día consideraríamos descabellados, pues el montanismo fue una respuesta a esa laxitud de la gran iglesia. Bueno, ¿qué va a pasar entonces con esto? Tanto con el gnosticismo como con el montanismo, pues va a haber una reacción principalmente de la gran iglesia y, primero, se hace urgente la consolidación de una literatura autorizada. Ahí es cuando empiezan a surgir los primeros diálogos y debates en torno a cuáles son los libros cristianos. ¿Cuáles son los libros sagrados cristianos? Lo que hoy conocemos como el canon. Comienzan los esfuerzos por establecer cuáles fueron los textos que mejor daban fe de la enseñanza apostólica eh, y se acepta como reacción también, aunque no es simplemente una reacción, sino que era una práctica de muchos cristianos el usar la literatura del Antiguo Testamento. Un dato importante, el mismo Justino Mártir en su testimonio, cuando él cuenta su testimonio en su apología, él reconoce cómo llegó al cristianismo leyendo los profetas judíos. Eso es muy interesante. Él dice que fue a través de los profetas que él llegó al conocimiento de Cristo. Entonces, el Antiguo Testamento no es nada despreciable para las primeras comunidades cristianas. Eso comienza a romperse con el gnosticismo, pues por eso ellos dan este énfasis al Antiguo Testamento o a la literatura sagrada judía, que me parece el término más propio para aquella época. Se pretende llenar con esto el vacío a preguntas que se hacían los cristianos gentiles y que los gnósticos principalmente intentaron llenar con ideas helenistas y orientales. Bueno, con respecto al gnosticismo, perdón, al montanismo, perdón, se intenta consolidar límites con respecto a las voces autorizadas. Un momentico, no, aquí cualquiera que hable en nombre de Dios no es necesariamente Dios. Entonces se comienza a preferir las escrituras de origen apostólico. ¿Por qué? Porque las autoridades de origen carismático, es decir, la profecía, el hablar en lenguas, el Dios me dijo, yo tuve una visión, es como que muy problemático. Entonces, venga, vamos a ponerle límites a esto, vamos a organizar esto, muchachos, que nos metemos en problemas. Y otra reacción que se va a tomar es que se va a dar inicio a la actividad sinodal, o sea, se comienzan a reunir los presbíteros y los obispos por localidades para tomar decisiones de dos tipos principalmente, doctrinales y prácticas. O sea, cómo se debe operar así, qué se debe hacer con las viudas, qué se debe hacer con los huérfanos, qué se debe hacer con los dineros, qué se debe hacer con los cementerios, qué se debe hacer con los hermanos que empiezan a caer en pecado así, bueno, etcétera, etcétera. Empiezan a solucionar eso. Esa actividad sinodal es la semilla de lo que después va a ser la actividad conciliar, o sea, los concilios.
pero aquí estamos todavía en el siglo segundo. ¿Y quiénes van a ser los artífices de ese sistema? La gran iglesia o protocatolicismo, que se empieza a organizar y se empieza a organizar muy bien. Bueno, resulta que de esas cosas que nunca le han faltado al cristianismo, pues el cristianismo del siglo segundo tuvo sus problemas. Y quizás uno de los más célebres, o al menos que las fuentes nos dejan evidenciar, es la controversia pascual. La controversia pascual es un problema que se desarrolla en varios momentos del siglo segundo en torno a la fecha y a la forma de la celebración de la Pascua. ¿Cuál va a ser el trasfondo? Ya les había hablado de las tradiciones apostólicas. ¿Cuántos apóstoles había? 12. Entonces, por ende, póngale la firma que había 12 tradiciones apostólicas como mínimo, y cada comunidad estaba dispuesta a defender la suya. Eh, la primera referencia que tenemos de un roce en torno a eso va a ser una reunión que se va a tener en la ciudad de Roma el año 154 entre el obispo de Esmirna, el famoso Policarpo, y Aniceto de Roma. Ellos se sentaron a dialogar de cuál era la posición de los cristianos de Asia y cuál era la posición de los cristianos de Roma. No se pusieron de acuerdo, no se pudieron poner de acuerdo, pero se despidieron en paz. Al año siguiente, Policarpo muere como mártir. Eh, por el año 170, tenemos noticias de que algunas comunidades cristianas comenzaron a judaizar y comienzan a sacrificar un cordero pascual. A eso van a reaccionar escritores de la época como Apolinar de Hierápolis y Melitón de Sardes. O sea, la tendencia hacia el judaísmo, recuerde que la base de la expansión cristiana, los dos primeros siglos, inevitablemente fue la sinagoga, y todavía había mucho judío cristiano en las comunidades, todavía no eran las comunidades totalmente gentiles, pues esta tendencia siempre tiraba. Y ahí estaban los ebionitas, todavía estaban, y muchos de ellos, como nos ilustraba Justino Mártir, compartían con las comunidades. Pues empieza a pasar esto por el año 170, eh, y eso no va a ser del agrado de muchos cristianos, por supuesto. Pero por el año 190 llega al episcopado romano un tipo de grosso calibre, Víctor, bien agresivo el personaje, y va a amenazar con excomulgar a todos los cristianos de Asia si no se someten a la práctica romana. Imagínense el carácter de este personaje. ¿Quién va a intervenir para apaciguar los humos? Ireneo de León. Ireneo de León tiene unos textos muy interesantes donde él dice, vea, lo dice muy literalmente. Vean, diferencias en práctica entre las comunidades cristianas siempre ha habido y nunca hemos tenido problema con eso, señor. Haciendo honor a su nombre, Eirene quiere decir paz en griego, pues el tipo va a lograr calmar los ánimos porque se subieron y se subieron a color de hormiga, como decimos en mi país. Entonces, esto es lo que va a pasar en esta época. Bueno, ¿cuáles eran las dos posturas? ¿Cuáles eran las dos posturas? Estaba la postura asiática o cuartodecimana. Ellos decían que la Pascua, Pesa, había que celebrarse el 14 de Nisan sin importar el día que cayera. Si cayó martes, miércoles, jueves, el día que cayera, ese día se celebraba. Punto. Se apoyaba en el Evangelio de Juan y en la tradición apostólica del apóstol Juan y el apóstol Felipe. Ambos murieron en Asia Menor. Y la tumba de Juan, según esta época y según autores de esta época, estaba en Efeso, y la tumba del apóstol Felipe en Hierápolis. Y ahí también viene un asunto de cómo comienza la influencia de las reliquias, que no la debemos desconectar con lo de la tradición apostólica. O sea, la veneración por las reliquias de los apóstoles está conectada a esta teología. Eso no surge así de nada, está conectada a esto. O sea, la credencial física de esa tradición apostólica son los huesos del apóstol.
para que me entiendan, para que me entiendan un poquito más. Entonces, ¿a qué tradición apostólica apelaban los cristianos asiáticos? Al apóstol Juan y al apóstol Felipe, enterrados allí. ¿Cuál era el énfasis? En la muerte del Cordero Pascual, Cristo, practicada en Asia Menor, en ciudades como Éfeso, Hierápolis, Esmirna. En el otro extremo, la tradición romana, que insistía en que la Pascua se debía celebrar el domingo siguiente al 14 de Nisan. Domingo, no cualquier día. Si el 14 de Nisan cayó un jueves, pues el domingo siguiente se celebra Pascua. Mire, una cosa que a usted le puede parecer esto una niñería, una tontería, pero era el debate del siglo para ellos. Seguramente si algunos cristianos de 3, 4 siglos atrás o 3, 4 siglos adelante escucharan los debates teológicos de nuestra época, seguramente reirían de nosotros. Estos cristianitos peleando por esas bobadas, hombre. No lo suyo así. Seguramente eso pensarán otros de nosotros. Pues este era el debate de la época para ellos, entre otros. ¿Qué énfasis hacía esta tradición romana? Énfasis en el domingo pascual en resurrección. ¿En qué tradición apostólica se basaban? Nada más ni menos que en el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Por eso comienza a citarse, vuelvo y lo repito, credenciales, es que aquí están enterrados Pedro y Pablo. La ciudad donde están enterrados los santos mártires, Pedro y Pablo. Eso es una credencial de presentación. Y créame que va a ser muy usada por la sede romana hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Eso no es de menor importancia para la historia que estamos contando y para entender el desarrollo de la cristiandad posterior en estos siglos. ¿Dónde se va a practicar esta tradición? En el Ponto, en Palestina, la Galia, lo que es Francia, Corinto y al parecer en Alejandría. En Alejandría practican esto. Entonces, va a haber un debate bien caldeado. Eh, no sabemos cómo se resuelve allí porque a principios finales del siglo segundo y principios del siglo tercero se desata una serie de persecuciones bien fuertes y se mueren unos, capturan a los otros, bueno, entonces se dilata el asunto, no sabemos en qué concluye, no sabemos cómo siguieron los debates, pero lo que sí sabemos es que ya en el siglo cuarto se impone la tradición romana y se consolida por vía conciliar. Que no solamente era la tradición romana, para que no crean que simplemente Roma lo impuso. Miren las sedes que aparecen abajo, que representan esta tradición. O sea, no era solamente la cristiandad romana la que defendía eso, sino la cristiandad de muchas otras comunidades importantes. No era de menor peso la comunidad cristiana de Palestina ni la de Alejandría, porque eran sedes episcopales muy importantes para la gran iglesia, para la gran iglesia. Para los demás no, pero para la gran iglesia sí era muy importante. Hay otro asunto que va a ser muy importante para los debates teológicos del siglo segundo y es lo del rigorismo y la laxitud. Todo el siglo segundo y especialmente hacia las últimas décadas, eh, el debate va a ser muy álgido precisamente por lo que se desata en torno a las persecuciones. Las persecuciones provocan apóstatas, las persecuciones provocan gente que le sacrificó al emperador, pero quieren volver a la comunidad cristiana. Bueno, se empiezan a escuchar voces que digan que quien le sacrificó al emperador no tiene nada que hacer en una iglesia de nuevo. Ya, mejor dicho, quedó cae que en manos del diablo. Eh, hay un texto que en el siglo segundo tiene mucho peso, como les digo, casi queda en el canon, que es el Pastor de Hermas. Y el Pastor de Hermas representa una teología bien rigorista. De hecho, en el Pastor de Hermas se afirma que
un cristiano solo tiene derecho a una penitencia post-bautismal. O sea, es decir, si usted es cristiano, se bautiza y comete un pecado después del bautismo, listo, párela ahí mismo, es la última oportunidad. Pero si usted vuelve a pecar después de ese único pecado post-bautismal, chao mío, ya usted no tiene esperanza ni nada que hacer en el mundo cristiano. Se fue. Pues resulta que eso va a permitir una especie de tradición muy curiosa de aquella época, por la cual muchos cristianos dejaban el bautismo para el lecho de muerte. Muchos cristianos postergaban el bautismo para casi que el día de la muerte, porque se creía también que el bautismo limpiaba todos los pecados, pero también estaba inspirado en ese miedo. Uy, no, hermano, yo no voy a ser capaz. ¿Cómo me le ocurre que yo no voy a pecar? No, 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 no. Entonces, pero esas dos tendencias se van a mover a lo largo de todo el siglo segundo. Como les decía, hay un debate precisamente de Hipólito de Roma con el obispo titular de aquella época, porque a Hipólito le parecía que el otro estaba como que muy relajado con los adúlteros y los estaba perdonando. Y Hipólito decía, no, ¿cuál perdón? Ya déjela ahí. Tertuliano de Cartago, ya en su fase más radical, llegó a afirmar que ni los adúlteros, ni los apóstatas, ni los asesinos, si la memoria no me falla, no tenían ya nada que hacer en la iglesia. Ya no tenían derecho a perdón ni nada, que mejor dicho, quedaban en manos de Dios. Quedaban en manos de Dios por uno de la iglesia. Entonces, en la iglesia no tenían entrada. Tertuliano bien radical, bien rigorista. Y esta tendencia la vemos en varios autores. Quizás el más neutral, digámoslo así, de aquella época va a ser Ireneo de León. Ireneo de León va a ser un maestro muy paternalista, realmente una persona muy conciliadora y un gran maestro. Pues sus textos son verdaderamente pedagógicos, muy ilustrativos para el desarrollo doctrinal posterior. Él va a ser el que va a presentar, digámoslo así, la batalla en textos contra toda la teología gnóstica. Su célebre obra contra los herejes es precisamente la batalla intelectual contra toda la teología gnóstica y toda la influencia de los reconocidos evangelios gnósticos que por esta época pululaban. Y allí tenemos ese tipo de ejemplos. Entonces vemos unas comunidades en el siglo segundo, eh, que estas fueron las maneras en que ellos trataron de responder a las angustias y preguntas de fe de su época. Gracias por su amable atención durante este espacio de la Escuela de Alejandría, transmitido en streaming live a través de la sala de Zoom, en simultáneo con la página de Facebook y nuestro canal de YouTube, donde estará disponible permanentemente. Si este contenido le está generando alguna pregunta, inquietud, duda o comentario, le invitamos cordialmente a suscribirse al canal de la Escuela de Alejandría, activando la campana para recibir notificaciones cada vez que abrimos otro espacio de participaciones en vivo o subimos nuevos contenidos. Síganos en nuestras redes sociales. Visite nuestra página web, contiene información que podría interesarle. Y para una comunicación más directa y personal, ponemos a su disposición nuestro chat de WhatsApp. Es un siglo, como les digo, cruzado por persecuciones. Es el siglo donde el Imperio Romano goza de su mayor extensión geográfica. Es un siglo de conquistas. Pero esta fue la manera en general en que los cristianos trataron de responder y de vivir en medio de ese siglo. Un debate en el que no puedo entrar en detalle porque ahí sí nos quedamos, que se comienza a generar en la segunda mitad del siglo segundo, o sea, después del año 150. Ya lo notamos muy levemente en la cristología que representaba cada movimiento, cada movimiento. Y es todo el debate de explicar la naturaleza de Cristo, cuál era su relación con el Dios del Antiguo Testamento. Entonces,
Los gnósticos decían que nada que ver con ese Dios del Antiguo Testamento y ese era más bien malo. Ellos tenían un término un poco peyorativo, aunque en la lengua griega no es tan peyorativo, pero el demiurgo le llamaban al Dios del Antiguo Testamento y el demiurgo era malo, 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 malo. Y Jesucristo era un eón, no neón, eón, de ese espectro teológico que les digo, el pleroma, eso es bien complicado, pero definitivamente lo desconectaban, hablando tratando de explicar la naturaleza de Jesucristo. Por el otro lado estaban los ebionitas o judio-cristianos que decían que era adoptado, adoptado. Por el otro lado estaba la cristología modalista o monarquianista que tiene algunas variantes, pero por lo general identificaba que eran diferentes maneras de llamarlo. Dentro de la gran iglesia ya se estaba desarrollando embrionariamente la teología de la cristiandad. Desde Teófilo de Antioquía, en la segunda mitad del siglo segundo, ya tenemos referencia de usar términos similares o al menos reconocer eh, lo que teológicamente se va a identificar como diferentes hipóstasis. Al menos en estos siglos, en el siglo segundo, se va a comenzar a hablar de dos hipóstasis, una del Hijo y una del Padre. Hay varios autores que comienzan a hablar de eso. Tenemos, como les digo, Teófilo de Antioquía, y tenemos se me escapa un nombre aquí, Valentiniano de Roma, Valentiniano, sí creo que es Valentiniano. Eh, Tertuliano también va a hablar mucho de eso, pero Tertuliano ya se va, ya es más para el siglo, para primera década del siglo tercero, pero comienzan a explicar esto. Ireneo va a ser clave, no tanto para el desarrollo de la cristología, pero sí para el desarrollo de la literatura autorizada. Y también es muy interesante los textos de Justino Mártir para entender la relación del cristianismo con el judaísmo, que no fue amable. En el siglo segundo no fue amable de ningún bando, de ningún bando. Hay escritos donde no se trata precisamente amable a los judíos de parte de cristianos. Tenemos la epístola de Bernabé, tenemos algunas actas martiriales donde una muy famosa donde los judíos no aparecen precisamente bien parqueados, es el acta de martirio de Policarpo, que dice el autor de aquella acta que cuando lo iban a quemar, los judíos estaban asusando para que lo mataran rápido y estaban votando para que acabaran con él y con los otros cristianos. Pero también por otro lado tenemos referencias a que los judíos tampoco era que estaban hablando muy bien de los cristianos. Y allí tenemos algunas referencias en los textos de Justino Mártir. Bueno, hay todo un espectro de cosas que podemos estudiar allí y nos podríamos extender de largo y de lleno a investigar, estudiar. Hay mucho por conocer allí. Realmente esta conferencia lo que pretendía era darles un abrebocas a ese cristianismo del siglo segundo, tan desconocido, pero tan necesario de entender. Yo lo diría así, hermanos, tan necesario de entender para entendernos, para entendernos. Bueno, mis hermanos, hasta aquí mi participación. Gracias por llegar al final de este video que transmitimos desde la sala Zoom en streaming live simultáneamente por la página de Facebook y nuestro canal de YouTube. A todos, gracias por su asistencia y participación.